Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este Facebook Live, en donde vamos a hablar sobre la emergencia sanitaria por COVID-19 y la pregunta que muchos nos hacemos, ¿el riesgo continúa? Y le agradecemos mucho al doctor Arturo Galindo Fraga, que hoy nos va a brindar esta sesión sobre el tema que ya comentamos. Él es médico internista, infectólogo del Instituto Nacional de las Ciencias Médicas de Nutrición y Nutrición Salvador Subirán, donde es subdirector de epidemiología hospitalaria. Y le agradecemos mucho que nos acompañe hoy con este tema tan importante y que tantas dudas tenemos después de que la OMS nos dijera que pues ya no estamos en una situación tan grave en el COVID-19 como en otros momentos, pero que ahorita el doctor nos va a compartir más sobre este tema. Y por favor, si le quieren preguntar algo al doctor Galindo Fraga, nos pueden escribir en el chat del Facebook Live y yo le voy a leer las preguntas al doctor Galindo para que nos responda todas las dudas que tengan. Doctor, por favor, vamos a iniciar en el momento que usted guste. Que Muchas tengamos gracias por listo. acompañarnos. Gracias, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por la presentación al doctor Romero, a la Asociación de Vacunología, y voy a permitirme compartir la pantalla en este momento. Gracias a quienes nos acompañan en esta calurosa Ciudad de México. Yo ando por acá, mucho viento en este momento. Y bueno, espero en los siguientes minutos poder compartir algunos conceptos con ustedes que, como bien dice el doctor Romero, pues tenemos dudas, a veces tenemos inquietud sobre qué significa esto que estamos viviendo ahora en este periodo particular. Algunos le llaman post-pandemia, ya no en una emergencia, tanto por la dirección, bueno, la OMS como la institución rectora y la única que puede pues, definir el fin de estas emergencias de interés internacional. Lo ha hecho, pero también en nuestro país, unos días después, el 9 de mayo, se emitió un decreto y en recientes fechas, prácticamente los 30 días del decreto, pues se lanza pues, una guía de la cual compartiré algunos datos que pueden ser de interés. Entonces, bueno, la charla se titula, ¿no? Emergencia sanitaria por COVID, el riesgo aún continúa, y les comento que esta es mi declaración de conflictos de interés. Me parece que lo más importante es que las opiniones que exprese en los siguientes minutos pues son a título personal y no reflejan el sentir o están en relación con las actividades que desarrollo como subdirector de epidemiología hospitalaria en el Instituto de Nutrición. Déjenme ver, aquí estamos. De lo primero que les voy a tocar en estos primeros minutos es contextualizar un poco cómo está la actividad de la pandemia en este momento. Les adelanto, ya no estamos como en un principio, pero eso no quiere decir que ya hayamos abandonado, y me parece que también el doctor Tedros, el director de la Organización Mundial de la Salud, y bueno, todo su equipo fueron o han sido bastante claros en estas semanas, incluso en esta declaratoria de fin de la emergencia, pues han insistido en que esto no significa que ya debamos de abandonar la atención hacia COVID-19. Sabemos que ahí está, no se ha ido, sigue causando enfermedad. Simplemente que las condiciones son diferentes a lo que vivimos en los, pues alrededor de 3 años anteriores. ¿Cómo estamos en este momento en COVID? Pues creo que estas gráficas son muy elocuentes, nos muestran muy claramente cómo ha sido el comportamiento en casos nuevos y
defunciones en diferentes momentos en Estados Unidos, alrededor del mundo, incluso en pues el recurso que tuvo la Universidad de Johns Hopkins, pues ya no están reportando, pero bueno, ahí se observa claramente cómo la actividad ha tendido hacia la baja aquí en la región de las Américas, en Estados Unidos, y bueno, alrededor del mundo, quitando algunas zonas en particular que pueden tener algo más de actividad, pues también hay una disminución en el número de casos, en el número de contagios, en el número de fallecimientos. Eh, Hay, sin embargo, varios retos que van quedando. Es claro que esta situación particular de esta infección viral que debemos de reconocer, si bien se ha avanzado, no terminamos de entender por completo, no la podemos caracterizar del todo en cuanto a la variedad de alteraciones que puede ocasionar y en cuanto al origen de las mismas, que es pues lo que se llama COVID prolongado, síndrome post-agudo después del COVID. Hemos rondado por varios nombres y creo que eso también marca el que pues no comprendemos del todo eh, qué es lo que lo ocasiona, si es diferentes eventos fisiopatológicos y por eso las diferentes manifestaciones que tiene. Y nada más quisiera, porque me parece que ese va a ser uno de los retos que nos va a dejar la pandemia en los siguientes años, pues hacer énfasis en la frecuencia con que se puede presentar. Esto es una situación que en las personas que desarrollaron un COVID grave, que requirieron de hospitalización, puede observarse hasta en el 50% de ellas, pero no es privativo de los casos graves. También en los casos que no requirieron aporte de oxígeno, que no requirieron manejo hospitalario, hasta en una tercera parte de las personas que tuvieron un COVID, vamos a llamarle moderado o leve, puede haber manifestaciones de COVID prolongada. Parece, ahora que ya ha pasado más tiempo, que afortunadamente la mayor parte de las personas llegan a resolverlo. No es rápido, hay seguimientos hasta 12 meses y a pesar de ello todavía hay una proporción de personas que pasando este tiempo siguen con manifestaciones de COVID prolongado y pues debemos de prepararnos para ofrecerles atención, continuar con la investigación y ver qué medidas podemos ofrecerles para pues que mejoren su condición. ¿Cómo está la actividad aquí en nuestro país? Y les voy a mostrar esta gráfica que ahí se ve muy complicada. Voy a separar solo algunas de las regiones del país, algunos de los estados, que está hasta los primeros días de junio en estas semanas epidemiológicas, y ahí es hasta donde tenemos la información. Esta gráfica nos muestra la positividad, esta medición que debemos de tomar con ciertos cuidados porque también depende mucho del número de pruebas que se están realizando, de a quiénes se les están realizando, qué tan abierto está esto o es más hacia las personas que tienen más síntomas, pero con todas estas limitaciones o a pesar de estas limitaciones que les comento, pues nos ha servido como una guía para ver actividad de la transmisión en la comunidad del SARS-CoV-2. Como ustedes pueden ver al corte, ¿no?, que es en esta semana epidemiológica 23, que les digo, terminó en los primeros días de junio y es el último reporte que se tiene disponible. Había algunos estados, y nada más les traigo uno muy característico y que en ocasiones en relación al comportamiento de los virus respiratorios pudiera comportarse de una forma diferente hacia lo que se ve en el centro y norte del país, que es Quintana Roo. Ustedes pueden ver con
ahí donde señalé con el cursor, pues una positividad importante, cerca del 70% de las pruebas que ellos estaban corriendo todavía eran positivas para SARS coronavirus 2. Entonces, parte del mensaje o uno de los mensajes que quisiera dejar es que en un país tan diverso, tan grande como es México, podemos encontrar estas diferencias en cuanto a la actividad que puede tener el virus. Repito, hacia principios de junio, Quintana Roo parecía tener una actividad importante que era diferente a lo que veíamos en el promedio nacional, que ahí sí, la Ciudad de México pues se comportaba en forma muy similar a lo que estábamos viendo en el resto del país, con una positividad pues de 3 veces menor de lo que tenía Quintana Roo en ese momento, ¿no? Alrededor del 25% en el promedio nacional, 21% para la Ciudad de México, que pues recordemos, si comparamos esta positividad con la que a veces tenemos en temporadas invernales, cuando se presenta la actividad de influenza, no es una actividad que podamos decir que es demasiado baja, es una actividad que debemos de tener todavía en consideración. Afortunadamente, en el impacto que se observa hacia casos graves es mucho menor que lo que sucedió en las oleadas anteriores. ¿Qué debemos de esperar en cuanto al riesgo? Y creo que un punto importante que debemos de discutir, de tener en la mente, es el hospedero, nosotros. ¿Quiénes tienen un mayor riesgo de tener alguna forma grave de COVID? Y ya con el tiempo que ha pasado, me parece que este es uno de los puntos que sí ya comenzamos a entender un poco mejor, y pues iré platicando un poquito qué es lo que sabemos actualmente de quienes presentan un mayor riesgo del desarrollo de esta forma pues más delicada. Y esto es importante porque varios de los recursos, tanto de prevención como de tratamiento que ya tenemos disponibles afortunadamente en el país desde ya hace algún tiempo, pues deben de dirigirse con mayor énfasis a estos grupos que pudieran tener un mayor riesgo. Una de las situaciones que también debemos de tener clara es que nosotros como población ya no somos la misma que cuando todo esto inició. A 3 años de la pandemia, somos una población diferente. La exposición al virus en una pues magnitud importante, en una proporción importante de personas en nuestro país, la exposición a la vacuna también hacen que este fondo inmunológico poblacional que tenemos entre el SARS-CoV-2, pues es muy diferente al que teníamos cuando inició la pandemia. Y esto a pesar de, pues, que también el huésped ha ido cambiando, que mencioné más adelante, tampoco es el mismo, pero una de las situaciones que me parece importante resaltar es que ya no somos los mismos que al inicio, somos menos susceptibles, nos protegemos, nos cuidamos un poquito más y respondemos mejor inmunológicamente al reto que puede ser tener la infección por este virus. En esta representación de la República de México, pueden ver, de acuerdo a los resultados de la encuesta nacional de salud del 2022, unos datos preliminares que ha manejado el Instituto Nacional de Salud Pública en cuanto a la seroprevalencia en diversas áreas del país, y pueden ver que vamos desde un poco más del 90% hacia lo que es el sur del país, hasta pues casi el 97% en el noroeste del país, que es pues una seroprevalencia muy importante. No quiere decir que no podamos tener la infección, pero sí que la mayor parte de nosotros al enfrentarnos al virus, si es que lo volvemos a enfrentar,
pues tenemos, como les decía hace un momento, más elementos para defendernos. Es muy probable que esta inmunidad adquirida por la infección y por la vacunación, pues dé como resultado lo que se refleja en cuanto a las defunciones, el número de defunciones y la letalidad, esta proporción que tenemos de fallecimientos en relación con el número de casos que se van registrando. Ustedes pueden ver cómo ya a partir del 2020 se observa cómo va reduciéndose el número de defunciones. Todavía en 2021 tuvimos un número muy importante de casos, lo mismo en 2022, pero ya la cantidad de defunciones afortunadamente fue mucho menor, y pueden ver ahí claramente cómo la letalidad va disminuyendo de un 8, cerca de un 9%, que es una letalidad bastante alta para una infección respiratoria, a lo que estamos viendo en estos primeros meses de esta primera mitad del 2023, en donde pues es de menos del 1%. Ustedes pueden ver cómo lo ponemos ahí, y les digo ahí, estos datos los obtengo directamente del plan que les comento que se publicó recientemente. Pues la mayor parte de las defunciones se dieron entre 2020 y 2021, en estos momentos en los que, pues, como población teníamos poca experiencia inmunológica con este virus. Un punto importante a resaltar es, como les decía, quiénes o en dónde estamos viendo la mayor parte de estos casos complicados, de estas defunciones, que si bien ya son mucho menores que en años anteriores, pues se siguen presentando. Entonces debemos de seguir poniendo atención en ver cómo podemos proteger a quienes o al grupo en donde se están presentando estas defunciones. Una situación importante y que tiene que ver con esto que hemos estado mencionando de nuestro pool, de nuestro escudo inmunológico, es que hasta el 70% de estas defunciones confirmadas relacionadas directamente con la COVID-19 se presentaron en personas que no contaban con un esquema de vacunación completo. Recordemos que para este momento en nuestro país se han aplicado en casi todos los grupos de edad. El grupo de menores de edad es una situación particular, diferente, pero en mayores de edad se han aplicado al menos 3 dosis, y en algunos grupos de mayor riesgo hasta un refuerzo, una cuarta dosis. El otro punto importante y en el cual algunos hemos estado insistiendo, en particular pues quienes vemos adultos, es que si bien puede haber casos graves en niños, eso es algo que también tenemos que tener todos bien claro y que no debemos de minimizar, pero la mayor parte de las muertes, de los casos graves, parecería estar muy relacionados con una mayor edad. Eh, y además a esto se suman algunas comorbilidades, como vamos a ver más adelante. En los datos que tenemos aquí en nuestro país, pueden observar cómo en muchos de los casos que requirieron hospitalización y de los casos que fallecieron, se presentaban diferentes condiciones, no son mutuamente excluyentes, pero y van un poco, desafortunadamente, con el perfil de enfermedades crónicas que tenemos aquí en nuestro país, con un número importante de casos que requirieron hospitalización o que fallecieron, que tenían el antecedente de tener hipertensión, en particular en los fallecimientos, diabetes mellitus, que sabemos que son dos condiciones que se presentan frecuentemente, y otra más asociada, que es la obesidad, como un gran todo problema metabólico. Y en esas tres condiciones asociadas, pues se observa una proporción importante en cuanto a necesidad de apoyo hospitalario, e incluso pues un desenlace con defunción. Además de estos tres grandes grupos, bueno, sabemos, y esto creo que
quienes siguen con interés las actividades de vacunación, pues están muy familiarizados, incluso pues he modificado un poco los grupos de riesgo de complicaciones para el programa de vacunación universal que considera en el caso de influenza, pues la verdad es que no son muy diferentes para SARS-CoV-2. Lo he modificado un poco, yo he incluido ahí hipertensión arterial, que pues recordemos que ya incluso para influenza también hay ya de unos años para acá, pues evidencia de que esta condición aislada que a veces tomábamos como no un factor de riesgo para una infección por influenza grave, pues también es una infección, perdón, también es una condición importante para el desarrollo de una forma grave de influenza. Entonces, yo lo veo muy parecido en estos dos contextos. Tenemos esas condiciones que ofrecen alguna desregulación del sistema inmunológico, ¿no? Como la infección por VIH o el uso de medicamentos del tipo de los esteroides o algunos de estos biológicos para problemas autoinmunes o ahora varios tipos de neoplasias hematológicas o de órgano sólido. La alteración que produce la insuficiencia renal o el vivir con diabetes mellitus. Obviamente, la carga que llevan las enfermedades respiratorias en diversas formas, desde asma, hiperactividad bronquial, vamos a decirlo así, hasta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las condiciones cardiovasculares, ya mencioné algo acerca de la hipertensión, pero bueno, la falla cardíaca, los antecedentes de cardiopatía isquémica, que también es un problema importante en nuestro país, pues condicionan una evolución menos favorable y dentro de las otras condiciones, algunas fisiológicas como es el embarazo, otras no tan fisiológicas como es la obesidad, pues también dan ese factor de mayor riesgo para la desarrollo de formas graves y de mortalidad. Y esto no es algo privativo de nuestro país. Ustedes pueden ver estas gráficas de los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, que me parece también que visualmente son muy entendibles. En la parte izquierda de la pantalla ustedes pueden ver en estos grupos de edad cómo cada quinquenio, cada década, se va incrementando en forma muy importante el riesgo de muerte. Y ustedes pueden ver que ya para los mayores de 50 está en algo más de 4 veces, pero en los mayores de 65 está cerca de 7 veces y en mayores de 85 años, pues es más de 10 veces la posibilidad de muerte si lo comparamos con el grupo de 18 a 40 años. Las comorbilidades también van sumando un mayor riesgo, desde obesidad con 1.3 y las que hemos mencionado, sobre todo las metabólicas, ¿no? Los problemas de falla renal, de cardiopatía isquémica. Y pues recordemos que desafortunadamente no es infrecuente encontrar en los pacientes que tienen alguno de estos problemas que viven con un problema adicional. Las personas que viven con diabetes, pues desarrollan falla renal. Quienes tienen problemas metabólicos no solo tienen diabetes, falla renal, sino que también desarrollan cardiopatía isquémica. Y en la parte derecha de esta lámina, ustedes pueden ver cómo esto es un fenómeno aditivo. No es que tengamos el riesgo por una de estas comorbilidades y ahí se quede, sino que conforme se van sumando comorbilidades, va incrementándose el riesgo de tal forma que las personas que tienen entre 6 y 10 condiciones tienen 3 veces un mayor riesgo de muerte, que se suma al riesgo propio de la edad, y así quienes tienen más condiciones pues tienen cerca de 4 veces, y pues esto es bastante aditivo. En cuanto a las defunciones por estatus vacunal durante la quinta y sexta ola, de acuerdo a lo que se ha visto
hasta esta semana epidemiológica 16 de este año, pues sí, la edad sigue siendo un factor muy, muy importante, incluso en aquellas personas que han recibido o tienen un cuadro de vacunación completo, vamos a decirlo así. La vacuna nos protege, pero no necesariamente nos garantiza que en personas que tienen una mayor edad o tienen comorbilidades no pudieran presentarse formas graves. Y como les digo, esto es importante para lo que vamos a ver en la segunda mitad de la charla, que tiene que ver con la prevención y el tratamiento. Como les decía, no solo nosotros hemos cambiado, y creo que este virus en particular, dedicándome a la infectología, pues la verdad es que nos ha sorprendido bastante en cuanto a la variabilidad que ha tenido. Estábamos como muy acostumbrados a esperar esto en un virus como influenza por sus características biológicas. Los coronavirus en sí no son de los que esperábamos que cambiaran con tal velocidad. Sin embargo, la capacidad que tiene de infectar a la población, de dar un gran número de casos, pues multiplica en forma muy importante la frecuencia con la que vamos viendo las mutaciones. Y entonces el virus tampoco es el mismo virus con el cual empezamos todo esto. El virus ha cambiado, y quizá lo que me parece más importante resaltar es esta selección de cepas, mucho por esta interacción que ha tenido con nosotros, mucho por este eh, empuje que da el desarrollo de inmunidad hacia las cepas originales. Ustedes pueden ver ahí, y también con los estudios genéticos que voy a mostrar en un momentito, que hay mutaciones muy claramente asociadas al escape a la respuesta inmunológica. De ahí que, pues, aún a pesar de la vacunación, algunas personas pueden no solo infectarse, sino desarrollar formas graves, y hemos perdido algunas opciones de tratamiento como terapia biológica, que se usó en algunos otros países, con anticuerpos monoclonales bien dirigiditos contra algunas de las proteínas del virus, y que actualmente, pues, en las cepas que están circulando no se recomiendan, puesto que no tienen un efecto. Y pues una de las formas en las que esto que les comento se ha comprobado en cuanto a la presión que hacemos por la respuesta inmune, pues tiene que ver con la frecuencia de ciertas mutaciones que les pongo ahí. No esa es bastante famosa, la mutación 486, en una de las regiones de las proteínas en donde se reconocen antigénicamente estos virus, a donde los anticuerpos se dirigen, y vean que, pues, es una mutación compartida por las cepas que actualmente, pues, han estado todavía circulando de este grupo que se llama XBB, con diferentes pues, apellidos, vamos a decirlo así, pero que comparten algunas mutaciones. Y esto, pues sugiere muchísimo que es la interacción con nosotros lo que ha ido seleccionando a las cepas que actualmente siguen circulando. Todo esto, pues, ha tenido un impacto importante en la prevención, y la prevención en sí también nos ayuda a evitar estas formas graves. Una de las situaciones que es importante, y ya lo hemos venido mencionando, pues es esta exposición tanto a la infección natural, pero en forma muy importante a las vacunas. Las vacunas han sido uno de los grandes logros. Creo que es una de las grandes enseñanzas que va a dejar la pandemia. Es uno de los puntos que no debemos olvidar ahora que hay menos actividad. Tendemos a pues dejar pasar y ya no tener tan en la mente, tan frescos, pues estos grandes hitos que, pues, actualmente nos llevan a esta situación que estamos viendo. Uno de ellos ha sido la vacunación, el desarrollo de diferentes plataformas, la organización a nivel mundial que tuvo que desarrollarse
el empuje de la investigación, pero también el aprovechar la investigación de varias décadas, y también eso me parece que es una de las cosas que nos debe de quedar en la mente, que el apoyo a la investigación biomédica es fundamental. Si no hubiéramos tenido el desarrollo de alguna tecnología de la caracterización de los virus, por ejemplo, de SARS-CoV-1, ¿no? De principios de los 2000, hace 20 años, hubiéramos tardado mucho más tiempo en tener una vacuna eficiente, y afortunadamente todo ese trabajo acumulado de muchísimas personas a lo largo de estos 20 años, pues llevó a que muy rápidamente se tuvieran vacunas eficaces. Nada más les traigo ahí un ejemplo. Hay varios ejemplos de esto con diferentes vacunas, como, bueno, hay una mayor protección. Actualmente sabemos que hay países en los cuales se utilizan vacunas en las que se han incluido algunas de las cepas de más reciente circulación, y cuando comparamos la cantidad de eventos, lo que podemos medir como la eficacia de la vacuna, pues parecería, y esto es algo que ha tomado en cuenta la FDA para una recomendación que vamos a ver más adelante, que el incluir en las vacunas una de las cepas más recientes, pues todavía ofrece una protección adicional a, pues, ya el grupo de personas que hemos tenido alguna experiencia inmunológica con el virus o con las vacunas iniciales. Ahí en esta grafiquita de supervivencia, para el número acumulado de eventos, esta no es de mortalidad en particular, pues pueden ver ahí cómo la línea roja se separa, ¿no? Ya alrededor del día 40 más o menos, entre las personas que tuvieron la exposición a una vacuna con las cepas iniciales y las personas que tuvieron exposición a una vacuna con las cepas actuales. Como les decía, la FDA en Estados Unidos, la recomendación en la reunión más reciente que tuvo hace algunos días, pues ha recomendado para Estados Unidos, pues la actualización de la composición de la vacuna. Ellos sugieren y han solicitado a los productores de vacuna, pues que se tenga en consideración el uso de una de las cepas o de las variantes que actualmente están circulando, e incluso la recomendación para fines de este año en la población de Estados Unidos de Norteamérica. Recomiendan el uso de una vacuna, incluso monovalente, pero que se incluya esta cepa en particular. Hay cierta preferencia, como les pongo ahí, hacia la cepa XBB.1.5, y esto en la gráfica que ustedes pueden ver hacia el lado derecho de la pantalla, dado por la frecuencia de los aislamientos de este virus, que sigue siendo el que predomina en Estados Unidos, aunque han aparecido otros, como ustedes pueden ver ahí, el XBB.1.16, que pues tiene una muy buena capacidad de transmisión y ha ido aumentando en las últimas semanas. Sin embargo, pues comparten ciertas características inmunológicas, y FDA pues propone que se utilice XBB.1.5 como la cepa para la composición de una vacuna actualizada. Mencionaba al inicio de todo esto el COVID prolongado, y así como les decía que no hemos entendido varias cosas, tenemos pues en este momento cierta limitación en ofrecer tratamiento para las personas que lo han desarrollado. Algo que también comienza a ser pues más claro ya después de este tiempo es que la vacunación tiene algún impacto en la frecuencia con la que se desarrolla eh, este fenómeno del COVID prolongado. Nada más les traigo también este ejemplo de publicación más o menos reciente, en donde pues hacen un metaanálisis de diferentes lugares del mundo,
En estas grafiquitas clásicas de los metaanálisis, recordemos que tenemos la línea y que en particular en este artículo lo que queda hacia la izquierda favorece la vacuna, lo que queda tocando la línea o hacia la derecha favorecería el no tener la vacuna. Si ustedes pueden ver cómo está dividido en grupos, el tener al menos una dosis de la vacuna antes de haberse infectado contra COVID disminuye la frecuencia con la que se presenta COVID prolongado. Lo mismo sucede si se va completando el esquema con 2 y 3 dosis o haber tenido cualquier número de dosis antes de la infección. Importante que tener una dosis, aun cuando se haya tenido la infección, tener una dosis posterior a haberla tenido la infección o aún después de haber tenido el diagnóstico de un COVID prolongado, parece tener algún beneficio la vacunación, como ustedes pueden ver. Ya más de una dosis después de eso es la información, pues no que tenemos, pues parece que no ofrece alguna ventaja, pero por lo menos tener una dosis de vacuna, aún después de que se haya tenido este diagnóstico o después de haber tenido una infección, pues disminuye la probabilidad de que se continúe con el COVID prolongado. No quiere decir que lo resuelva, pero hace menos probable que se tenga. Y como les decía, pues ya para estas alturas también tenemos tratamiento, una consideración importante a tener en cuenta. Tenemos la vacunación para tratar de disminuir la frecuencia de infección y de mortalidad en quienes llegan a infectarse. Pero en quienes llegan a infectarse y están en estos grupos de riesgo, también tenemos tratamiento, mismo que está disponible en nuestro país, afortunadamente. Los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos tienen esta gráfica que me parece también bastante sencilla de entender y pues la verdad es que es la misma recomendación que tenemos en las hay guías nacionales, hay por lo menos 2 guías que están todavía disponibles para consulta, una para pacientes con formas graves, otra para pacientes que no requieren hospitalización y por lo menos 2 documentos de guía para el uso de antivirales aquí en nuestro país. Bueno, ¿cómo es que estamos tratando el COVID ahorita? En una forma para las personas que desarrollan una enfermedad de moderada a grave que requiere hospitalización y esto muy marcado por el uso de oxígeno y por otro lado las personas que tienen una enfermedad leve que no requieren manejo intrahospitalario. Obviamente en aquellas personas, como les decía, que está muy marcado el uso de oxígeno como uno de los criterios para decidir el tratamiento intrahospitalario, pues hay que ofrecer el oxígeno. En esas condiciones en particular, el resultado de este muy importante, fundamental estudio que se llama Recovery, por muchas razones que se desarrolló en Reino Unido, tanto por la información que nos dio de cómo tratar al COVID, como la forma en la que se desarrollan los ensayos clínicos. Creo que es un estudio que es fundamental para todo quien se dedique a la medicina conocerlo. Bueno, pues el Recovery nos enseñó que el uso de dexametasona o algún otro esteroide está indicado en estos pacientes que requieren oxígeno. También quiero hacer énfasis en esto porque aún a 3 años de la pandemia todavía llegamos a ver personas que desarrollan un COVID leve y que en la atención clínica que se les da se les ofrece el uso de esteroides y es claro que en esas condiciones, así como son de buenos para quienes requieren oxígeno, son contraproducentes en las personas que no tienen ese estado inflamatorio que seguimos a través de esta disfunción pulmonar importante. En aquellas personas que tienen una enfermedad moderada, que no requieren oxígeno, el uso de esteroides puede favorecer el desarrollo de una enfermedad grave y no debemos de usarlos en esos casos. Son exclusivos en su uso para quienes requieren el uso de oxígeno. Tenemos un antiviral que en los casos graves se puede utilizar, que se llama Remdesivir, e incluso algunos otros inmunomoduladores más profundos, ya en casos muy particulares de requerimiento de un aporte de oxígeno en forma importante, ya sea por ventilación,
mecánica invasiva, puntas de alto flujo, realmente un estado inflamatorio que compromete mucho el intercambio gaseoso. Ahí todavía podemos utilizar algunos inmunosupresores. Esto realmente es en las personas que requieren hospitalización. En quienes no requieren hospitalización, tenemos antivirales, el mismo Remdesivir que se puede utilizar en un esquema acortado. Recordemos que este es un antiviral de aplicación intravenosa, o los antivirales vía oral, Nirmatrelvir, Ritonavir, que conocemos como Paxlovid, y Molnupiravir en algunos países, aunque pues con una recomendación con menos fuerza para este último, porque digamos que los estudios, que algunos de ellos los voy a mencionar más adelante, pues muestran una menor efectividad de este antiviral, pero si no tenemos otro, pues hay que echar mano. En particular de estos antivirales, como les decía, tenemos los vía oral, tenemos el intravenoso. Cada uno tiene ciertas características que iré platicando ya en esta parte final de la charla. El Paxlovid, Nirmatrelvir con Ritonavir, es una combinación de dos antivirales, realmente un antiviral activo y el otro más como un modulador farmacológico que permite tener mejores niveles y permite tener una administración más cómoda en cuanto al número de dosis al día. Importante conocer que es como siempre en las enfermedades virales, siempre que utilizamos en virus respiratorios los antivirales, pues son más eficaces cuando los utilizamos en los primeros días de la infección. De ahí la importancia de que quienes tengan estas condiciones de riesgo, que tengan datos clínicos, idealmente les podamos hacer el diagnóstico para referirlos en forma temprana a estos centros alrededor de todo el país en donde se tiene este antiviral para que lo puedan recibir y se beneficien. Si ya pasan más de 5 días, la efectividad de este tratamiento pues va disminuyendo. Es importante darlo en forma temprana. Tener en la mente ajustarlo a la función renal y en particular por el uso de este modulador farmacológico que es el Ritonavir, pues ser muy exigente en la revisión de las interacciones. Hay varios medicamentos que pueden interaccionar con el Ritonavir, varios de ellos no tienen mucho impacto, a veces se pueden suspender, etcétera, porque el tiempo de administración es corto, se da durante 5 días y hay muchas herramientas actualmente informáticas en línea, en el teléfono inteligente, que uno puede consultar al momento y ver si hay que hacer algún ajuste al tratamiento o realmente no se puede utilizar Ritonavir, que pues la verdad pues no es tan frecuente como uno pudiera creer. Sí hay medicamentos en los cuales hay que ser muy cuidadoso, pero muchos de los otros realmente no dan mucho problema. El Remdesivir, como les digo, es un antiviral intravenoso. Igualmente, en los primeros días, quizá tenemos una ventana un poquito más amplia con él, hasta los 7 días, sobre todo para el tratamiento ambulatorio. No es lo que sigan todos los centros, pero bueno, se puede utilizar en los centros en los que se tiene. Como les decía, este es el único que tenemos en este momento con suficiente evidencia como para que esté autorizado en las personas que tienen una forma grave que requiere hospitalización. Hay una modificación en cuanto a los días de tratamiento para las personas a las que se les puede ofrecer por la vía de, pues, en forma ambulatoria, ¿no? Por vía intravenosa, pero ambulatoria, en estos centros, clínicas, servicios que se montan para la terapia intravenosa ambulatorio. Hay que también tener algún cuidado en las personas que tienen alguna situación con la función renal, igual que el Paxlovid. En las mujeres embarazadas hay que tener pues siempre en consideración que vamos a tratar a 2 personas y bueno, si las condiciones lo justifican, se puede utilizar. También hay que revisar las interacciones y finalmente el Molnupiravir, que no es tan disponible aquí en nuestro país, no está disponible más que en algunos estudios que no sé si todavía estén corriendo, pero bueno, igual que todos los antivirales, hay que usarlo en forma temprana en los primeros días de la infección. Es por su mecanismo de acción no recomendado su uso en menores de 18 años al momento y definitivamente no utilizar durante el embarazo. Y como les decía, y vamos a ver más adelante, por el efecto que tiene, por
los números que nos han dado los estudios que, pues, en los cuales se probó, actualmente solo se recomienda cuando no hay otro antiviral disponible. Eh, ya estamos por terminar. Bueno, pues la eficacia de, por ejemplo, Paxlovid, pues se demostró en este estudio también famoso que se llama EPIC-HR, porque este en particular se enfocó a la población con factores de riesgo. Cuando salió al inicio el Nirmatrelvir con ritonavir, se utilizó más, o los estudios estaban más enfocados a personas que no tenían factores de riesgo. Después vino este estudio que creo que es importante porque es, como repito, ahora en quien vemos las formas graves, ¿no? Y vemos una disminución en el riesgo de hospitalización y muerte como un desenlace combinado del 89%, lo cual es una magnitud muy, muy importante. Y bueno, obviamente cuando se compara en este estudio con placebo, se observa que no presenta unos efectos secundarios diferentes a los que se tienen con el placebo, y pues por eso es que está autorizado el uso de este medicamento actualmente. Hablando del remdesivir, hay varios estudios, pero uno que me parece también bastante característico, este es el estudio que se llama Simple Moderate, en donde los pacientes con formas moderadas a graves que recibieron 5 días de remdesivir y se comparaba con el estándar de tratamiento, el uso de esteroide, se tenía una disminución importante, ¿no? 1.5 veces de tener mejoría. E igualmente, cuando se compara para ver los efectos adversos que pudiera tener con el placebo, no se encuentra una diferencia importante en cuanto a esto, incluso pues con más efectos en el grupo placebo que en el del tratamiento. Y finalmente, el estudio Move Out, que es el estudio de molnupiravir, en donde también se observa una reducción en un desenlace combinado de hospitalización o muerte, pero en una magnitud menor a la que pudimos ver con Paxlovid, 31%, que, bueno, si no tenemos otro antiviral, pues es muy buena, muy buena reducción. No alcanza el casi 90% que tuvo el otro antiviral, pero bueno, pues no se tiene. Y así es como han quedado en las guías. Si no hay otro disponible, bueno, pues se puede echar mano de este, y afortunadamente también con bastante seguridad, sin mayores efectos que lo que se pudo observar con el placebo. Hay interés en conocer si también estos antivirales pueden tener algún efecto sobre el COVID prolongado. Este es un preprint que primero estuvo en estos sitios, ¿no? En donde se llevan, cuando se someten los artículos. Lancet ya tiene su propio sitio de preprints, en particular este estudio ya está desde hace algunas semanas disponible en los preprints de Lancet. Ahí les pongo cómo se puede consultar. Y bueno, este es un estudio multicéntrico, como pueden ver nada más por el número de autores, en donde se evalúa el efecto que pueden tener varios fármacos en el desarrollo de long COVID. Y como ustedes pueden ver en esta gráfica en particular, y esto es algo que también ahorita está causando pues mucho interés, el uso de metformina disminuyó en forma importante el riesgo, ¿no? La frecuencia con la que se presentó el long COVID. Y ustedes pueden ver en esa línea azul la metformina comparada con placebo en cuanto al desarrollo de long COVID en los días que ustedes pueden ver en el eje de las X. También interesante. Habrá que ver qué sucede en las recomendaciones en los siguientes meses con el uso de metformina y COVID en general. Pero bueno, la idea que les quiero dejar es que también el tratamiento farmacológico en las personas que tienen COVID puede tener un impacto
en la frecuencia con la que se desarrolla posteriormente el COVID prolongado. Y ya para terminar, pues unas cuantas conclusiones. Estamos entrando en una fase más estable de la pandemia, con un marcado menor número de casos y de enfermedad grave, y con un perfil mucho más definido de quiénes son quienes presentan estas formas graves, ¿no? Ya además de las medidas preventivas, como es el uso de vacunas, para aquellas personas que desarrollan la enfermedad, tenemos algunas opciones terapéuticas eficaces, y debemos de enfocarnos en el uso de estos, especialmente en los antivirales, en las fases iniciales de la enfermedad, que es cuando tienen alguna actividad, y obviamente pues dirigidos estas maniobras hacia las personas que tienen un mayor riesgo de tener un desenlace grave o de presentar un fallecimiento. Les agradezco mucho su atención en estos minutos. Espero que esta información les haya gustado, y voy a dejar de compartir en este momento la pantalla. Si tienen algún comentario o quisieran algo de la información que utilicé para el desarrollo de estas láminas y de esta plática, ahí están mis datos de contacto en el correo electrónico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Galindo. De nada, de nada. Clara la explicación. Vamos a ver si tenemos alguna pregunta o comentario. Pero en lo que nos llegan algunas de las preguntas, yo le voy a hacer una pregunta complicada, yo lo sé, pero a ver qué nos puede comentar. La pregunta sería, ¿qué esperamos en el futuro? ¿Qué esperamos del COVID-19? Ya, bien lo dices. Difícil sacar ahorita la esferita, la bola mágica para ver qué va a pasar en el futuro. Parecería que comienza a ser un poco más claro qué está sucediendo con COVID. Es muy probable que vaya a tener algún comportamiento como los coronavirus endémicos con los cuales ya habíamos convivido. En particular, los coronavirus endémicos tienen pues su temporalidad anual, su estacionalidad hacia fines del otoño, principios del invierno. COVID, SARS-CoV-2 en particular, pues todavía no ha tomado el tener solo un momento en el año, pero comienza a verse cierta periodicidad, ¿no? Al principio de la primavera, hacia los meses del otoño-invierno, y es muy probable que eso es lo que vaya a suceder en los siguientes años, que COVID se quede como uno de estos virus estacionales con afección mayor en los grupos que hemos estado platicando a lo largo de estos minutos, hacia esos grupos es hacia donde está tendiendo pues las recomendaciones de prevención, ¿no? No hacia toda la población. La mayor parte quizá de nosotros, pues el exponernos al COVID no vaya a ser algo tan frecuente, y en caso de que lleguemos a desarrollar una enfermedad, pues la mayor parte de nosotros se va a resolver como una infección respiratoria. Y bueno, pues sí tener en consideración a las personas con condiciones para que pues en un futuro pues ellos tengan disponibles tanto las medidas de prevención como las medidas de tratamiento si es que llegan a presentar la enfermedad. Es muy probable, así es hacia donde yo veo que van las cosas. Gracias, doctor. Ya tenemos una pregunta, otra pregunta complicada, que nos hace Okay. el usuario Infectopedia, que nos dice, opinión sobre las vacunas Patria y Abdala. Es una pregunta complicada, sobre todo porque si revisan la guía que mencioné, hay una sección dedicada hacia la prevención con vacunación. La tendencia va a ser hacia estos grupos de riesgo y ofrecer esta vacuna. Lo que alcanzo a ver en este documento, pues es que la tendencia es hacia estas dos vacunas. Quisiera más, tengo ahí quizá hay otro conflicto de interés porque participo en el protocolo de la vacuna Patria en nutrición. De lo que les puedo decir sin
salirme ahí de los acuerdos de confidencialidad, es que es un protocolo que todavía estamos corriendo, se están todavía evaluando, ¿no? Ya en las fases finales, pero todavía estamos en el periodo de evaluación de las personas que se incluyeron en el protocolo. Posterior a esto, pues se da el análisis. En cuanto a la vacuna Abdala, es una vacuna particular, ¿no? En el sentido de que la base de esta vacuna está pues muy relacionada al trabajo que han hecho algunos investigadores en Estados Unidos, ¿no? Peter Hotez, la doctora Botuso, y que pues lo adaptaron a lo que tuvieron ahí en Cuba. No tenemos tanta información, si bien ya se han publicado algunos datos de la efectividad de esta vacuna, sobre todo en los momentos en que tuvimos las primeras variantes circulando, con un buen resultado. Si pensamos también que pues el origen es común, por ejemplo, a una vacuna que se utiliza en la India, aunque tiene ciertas diferencias en su composición, sobre todo en los adyuvantes que se utilizan, pero la experiencia en la India fue bastante buena en cuanto a seguridad, en cuanto a eficacia con las cepas iniciales. Y bueno, a forma de conclusión, les podría decir que la efectividad y pues, la protección que pudieran dar estas vacunas para las cepas que están circulando en este momento es menos clara. Me parece que hay menos información. Si bien OMS, el grupo asesor de la OMS, SAGE, pues han evaluado y consideran que pues, son vacunas eficientes, que son Abdala, bueno, la vacuna que podría ser similar a la Abdala. La verdad es que los datos para las cepas que están circulando actualmente, pues no se tienen. Entonces, difícil poder decir si son o no son eficientes. Creo que lo que podemos decir es que parecen ser vacunas seguras, eso nos queda muy claro. Y pues necesitamos más datos para saber si con las cepas circulantes actualmente tienen un buen efecto. Gracias, doctor. Y último comentario que nos pone el usuario Raap, que nos dice, ¿qué posibilidad de vacunas dobles tendremos en México como en Estados Unidos? Yo Que dobles pensaría, hablaría de exacto, de la las vacunas bivalente. bivalentes, ¿no? De las vacunas bivalentes. Bueno, yo me imagino que de vacunas bivalentes, ¿no? Porque ni en Estados Unidos vienen las vacunas dobles, que es una propuesta muy interesante, que ojalá que funcione, ¿no? De utilizar vacunas combinadas con diferentes virus, ¿no? Influenza y COVID-19 o, ¿no? Eso es algo que viene, pero esos todavía no están. Me imagino que se refieren más a las vacunas bivalentes que están utilizándose en Estados Unidos, en otros países en Europa. Pienso que incluso en Estados Unidos es muy probable que dejen de utilizarse las vacunas bivalentes, ¿no? Con esta nueva recomendación de la FDA de hace unos cuantos días. Creo que lo que sería interesante es ver qué posibilidades, y en este momento, hasta donde yo tengo conocimiento, no es algo que se esté considerando, qué posibilidades vamos a tener de las vacunas con las cepas actualizadas. Creo que ojalá que esto sea una posibilidad que tengamos. Parte de la belleza, de lo interesante de las plataformas nuevas, de las vacunas mRNA, pero no solo las de mRNA, sino también las de vector, y ahí sí, sí, incluyendo la vacuna patria, parte de esta tecnología, pues se desarrolló precisamente pensando en una actualización rápida para enfrentar, por ejemplo, una pandemia de influenza con una cepa nueva. Entonces, parte de lo interesante y de la belleza de estas plataformas, pues creo que pues habría que aprovecharlas, pero si les soy franco, no veo que vayamos a tener para fines de este año esta posibilidad aquí en el país. Digo, desconozco, no lo sé, pero en lo que yo alcanzo a percibir, lo veo muy difícil. Y bueno, pues en Estados Unidos tendrán probablemente una monovalente, pero actualizada.
Perfecto, doctor. Pues ya no tenemos más comentarios por ahora. Si llegáramos a tener más en los próximos días, se los haremos llegar y los contestaremos. Con todo gusto. Le agradecemos mucho y esperemos que no sea la primera vez, No, sino con que todo haya gusto. varias sesiones. La Asociación Mexicana de Vacunología le agradece mucho. Y Al contrario. pues muchas gracias a todos los que ven esta sesión y estamos a sus órdenes para cualquier comentario o cualquier duda que nos quieran hacer aquí en los comentarios del Facebook Live. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego y los esperamos el próximo miércoles con la última de la serie de estas sesiones sobre COVID-19. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego.